ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestra pastora Sandra Bello. Buenos días, el Señor les bendiga a todos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, amén. Bueno, y primero me pidieron el favor de compartir el tema. Hay algunas preguntas, o más bien muchas preguntas entre algunas personas. Me está cayendo agua y casi en la cabeza me va a correr un poquito para adelante. Eso, muy bien. El aire acondicionado está soltando un poco de agua. Y hay muchas preguntas entre las personas acerca de, bueno, cómo se manejan las finanzas o cuáles son la ley, cuáles son por las leyes de Dios o por la palabra de Dios, todas las cosas con respecto a las finanzas. Este tema es muy delicado debido a que muchos de los pastores de hoy en día se han aprovechado del pueblo y han sacado lucro del pueblo para sí mismos. Y han lastimado a muchísimas personas, casi que les han asaltado sus casas, sus bolsillos y todo lo demás, ¿sí? En nombre de Dios, para decirle al pueblo algo que es mentiroso, que no está en la palabra. Por eso nos vemos realmente en la necesidad de compartirle al pueblo cuál es la verdad acerca de todas las finanzas, qué es lo que realmente el Señor pide de cada uno de nosotros, cómo nosotros debemos manejarlo, cómo es nuestra posición frente al Señor de esa manera y cómo nos mira Él a nosotros cuando nosotros realmente obedecemos a su palabra. Eso es. Entonces, hoy voy a enseñarles acerca de las primicias. En otro momento hablaré acerca de diezmos y ofrendas, que son las tres únicas ofrendas que el Señor estableció y estipuló en su palabra en la ley. Él lo manda, lo ordena y aparte de eso nos da también la bendición a través de ello. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de las primicias. El tema que voy a exponerles hoy es la esencia de la ley y la bendición. La esencia de la ley y la bendición. Y para esto, entonces, quiero que abran, por favor, sus Biblias y me acompañen en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Nombre del libro viene del griego Deuteronomos, que significa segunda ley. ¿Y por qué segunda ley? Porque la primera ley fue o está establecida en Levíticos, el libro de Levíticos. Están consignados entonces en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, lo que dice el pueblo judío le llama la Torá, 5 primeros libros de la Biblia, la ley. La Torá es la ley o la enseñanza. ¿Para qué fue dada? La ley fue dada para instruir al pueblo en la manera correcta de buscar a Dios. Nosotros como seres humanos no podemos buscar a Dios de la forma en que nosotros queramos. No podemos ir delante de la presencia de Dios en la forma en que cada uno de su corazón quiera acercarse a Él. No. Él tiene estipulado y establecidos parámetros para que cada uno nos acerquemos, para que cada uno los comprendamos, para que cada uno los interioricemos en cada uno de nuestros corazones o nuestras mentes y así, de esa forma, los presentemos delante de Dios y a cada uno de nosotros. Él es santo y como es santo, ninguno de nosotros puede llegar a pensar que de cualquier manera puedo presentarme delante de Dios y buscar su presencia. No, hay formas en las que realmente debemos buscar su presencia. Amén. Para eso voy a pedir por favor que cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana hable a nuestros corazones. Rey de gloria,
Maravilloso es tu nombre santo. Te adoramos y te bendecimos. En esta mañana, Rey, glorificamos tu nombre y te exaltamos. Ya te hemos adorado, hemos cantado nuestras canciones y nuestras oraciones hemos ofrecido delante de ti como ofrenda de nuestro corazón. Hoy, Rey de los ejércitos, disponemos nuestras vidas, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra entre y halle cabida en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que seamos como tierra fértil, en la cual esa palabra será sembrada y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pedimos por favor que a través de ella hallemos el descanso, hallemos, Señor, el conocimiento y hallemos, Rey de los ejércitos, también la capacidad para entrar delante de ti y ofrecerte, Señor, nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque has sido bueno y perfecto para con nosotros. Amén y amén. La esencia de la ley y la bendición. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Voy a ir desglosando los primeros 5 versículos para que comprendamos entonces qué es la ley y qué es la bendición. Versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Muy bien. Entonces, lo primero que resaltamos de este texto es que el Señor nos da una enseñanza de qué ha dado Él para nosotros. Él ha puesto mandamientos, ha puesto estatutos y ha puesto decretos. Y parece a la larga que fuera una redundancia y que todo fuera lo mismo, pero no es así. Mandamientos. Nosotros conocemos tal vez 10 mandamientos que son los de los cuales se nos ha enseñado, ¿cierto? Pero en total no son 10. En total son 613 mandamientos consignados en el libro de Levítico y recordados nuevamente en el libro de Deuteronomio. Muy bien. Estatutos. Él da unos estatutos y formas en que la tierra misma también levantará adoración delante de Él. Estableció el día y la noche. A nosotros nos dice que somos hijos del día, de la luz, y no de la noche que está en tinieblas. Estableció el día para que nosotros adorásemos su nombre, trabajásemos, y estableció la noche para que nosotros descansáramos. Eso es un estatuto. Y así muchos de los estatutos. Estableció los periodos de siembra, los periodos de siega. Estableció también cuando los árboles dan fruto y todas las cosechas salen en su fulgor para que nosotros seamos bendecidos. Y de esa misma manera puso la luna, dice allí en Génesis capítulo 1, que puso la luna, 2 grandes lumbreras, y la luna fue puesta para las estaciones y para mostrar los tiempos y las fiestas, los moedim del Señor. Las fiestas, los tiempos señalados, fiestas de las cuales habla en su Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de las cuales se estipuló 7 fiestas a las cuales llamó el pueblo y les enseñó qué eran las 7 fiestas y para qué eran cada una de ellas y qué se conmemoraba y se debía hacer en cada una de ellas. Entonces, Él estableció e hizo estatutos para los cielos, para la tierra y para el hombre. Esa es la forma de llegar ante su presencia. Y también entonces nos dio decretos. Él decretó, por ejemplo, que todo aquel que comete pecado está fuera de la gracia y del perdón de Dios. ¿Sí es así? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
pero estableció también que el don y la misericordia de Dios estarían sobre nosotros, que Él mandaría a su Hijo unigénito y primicia de toda la creación, a su Hijo, para hacer para nosotros ofrenda en lugar de nuestras vidas y presentarnos delante de Él, aprobados, como obreros sin mancha, sin arruga, como sus hijos. Esos son decretos. Muy bien. Luego dice, Jehová vuestro Dios mandó que los enseñase. El primer mandamiento de Dios, después de conocer los decretos, estatutos y enseñanzas que Él nos da, es que nosotros los enseñáramos. A Adán y a Eva, Él les dio el trabajo, el Señor les enseñó la palabra y Él les dio el trabajo de enseñárselas a sus hijos y también a sus nietos. Y cada uno de nosotros como padres debemos ser conscientes de que nuestros hijos necesitan la palabra de Dios si es que realmente quieren bendición en su vida. Es necesario ir a la fuente de bendición. Y la única fuente de bendición mundial es Dios. No hay ninguna otra fuente de bendición sobre este planeta. Muchos buscamos política, muchos buscamos dinero y riquezas de otras maneras, de las cuales vamos a ver después. Pero yo de antemano les digo, la única fuente de bendición es Dios. ¿Por qué? Porque solo en Él está el dar, el bendecir, el ofrecer, el ayudarnos. Solo Él nos ama como sus hijos. El enemigo solo existen dos entes, por decirlo de esa manera. No sé si soy irreverente con el Señor. O está Dios o está Satanás. Y la verdad es que o tú perteneces y eres hijo de la luz, como lo hablé, hijo de Dios, o hijo de las tinieblas, hijo de Satanás. No hay un punto medio. No quieras tú estar en la mitad y ir para un lado. Ay, sí, estos días yo voy a ser hijo de Dios, el domingo. Y el resto de la semana, hijo del diablo. No, no puedo. O una o la otra cosa. Es una decisión radical y fundamental en cada una de nuestras vidas. Y al parecer al presente la palabra es demasiado dura. Uy, dirá usted, pero ¿qué me vino a hablar esta pastora esta mañana? Pero es verdad. Pero muchos no nos hemos hecho conscientes realmente de lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Muchos no hemos sido conscientes de qué quiere sacar nuestra vida, de qué quiere arrebatar nuestra alma, de lo que viene contra cada uno de nosotros, y muchas veces nos dejamos llevar por todas las cosas que están alrededor nuestro y terminamos en donde no debiéramos estar. Y terminamos haciendo lo que no debiésemos hacer por causa de que somos influidos por Satanás, por el mundo y por nuestra propia carne. Dice que para que los enseñáramos, pero también dice que para ponerlos en práctica, dice para que Dios mandó que los enseñase, pero que para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomarla. Tal vez muchas personas o muchos predicadores han dicho o han explicado del Antiguo Testamento, y por eso en algún momento yo quité mi hoja y la arranqué de aquí, porque esta Biblia no tiene separación. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. No hay Antiguo Testamento y no hay Nuevo Testamento. Si al caso pudiéramos llamarle realmente Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero el testamento se refiere a aquel, si hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, se refiere a que el Nuevo Testamento cambió, abolió el Antiguo. Y por eso mucho se enseña
de que no debemos ir a la ley, o sea, lo que conocemos comúnmente como el Antiguo Testamento, que lo llamaremos Antiguo Pacto, que ya vivimos en gracia y que como vivimos en gracia no estamos obligados, supeditados o sugestionados a hacer la ley en nuestras vidas, y es una mentira. Es una mentira de la cual Satanás se ha aprovechado para engañar aún a muchas personas, hijos de la luz, para llevarlos a las tinieblas. Hoy entonces se predica un evangelio, salvos, siempre salvos. Es decir, que cuando tú llegaste por primera vez a Cristo y le dijiste: Señor, yo entrego mi vida delante de ti, de ahí para adelante tú eres salvo, hagas lo que hagas. No. Conforme a los estatutos, decretos y mandamientos del Señor, no es así. Esa es la verdad. Ahora, dice para ponerlas en práctica. Es decir, que nosotros debemos no solamente memorizarlos, ni estudiarlos, ni enseñarlos, sino también hacerlos. Y eso es muy importante. Vamos a ir a Salmos capítulo 1, versículo 2. Y está hablando, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego sigue versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en esa ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo es el hombre realmente amador de Dios? Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios empezamos a pasar un escáner por la palabra de Dios y mirar cómo estamos frente a Él. Dice: el hombre de Dios, el que realmente le ama, hace de su palabra un deleite. Es decir, que ella es en todo momento la que habla. Ella es el consejo de todo momento. Ella es la que debe estar en tus labios. Ella es la que debe estar en tus pensamientos. Ella es la que debe estar en tus entrañas. Ella es la que debe moverte a ti. Ella es la que debe impulsarte a hacer una u otra cosa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿La amas? ¿La amas tanto para decir que ella es tu delicia? ¿La buscas tanto? ¿La lees todos los días? ¿Todos los días meditas en ella? Dice: y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que aun cuando estamos soñando, nuestros propios sueños nos llevan a pensar cosas de Dios sobre nuestras vidas. En Job dice: el Señor habla de muchas maneras al hombre, de varias, y una de ellas es en sueños. En sueños le es revelado lo que viene para él y lo que viene para la tierra. En sueños le es revelado lo que Él quiere para tu vida. Pero a veces nosotros tenemos sueños que más bien parecen pesadillas, ¿cierto? Vivimos en el mismo sueño, sueña uno corriendo y lo van a coger y casi que lo alcanzan y se despierta uno cansado. ¿Por qué esos sueños? Realmente porque mi meditación no está en la palabra de Dios. Porque si esa meditación fuese realmente de día y de noche, aún mis sueños estarían en la presencia de Dios. Pero muchas veces Satanás hace de ese momento un momento para influirnos de muchas cosas. ¿Recuerdan o a alguien le ha pasado de ustedes cuando está durmiendo en la noche o en la oscuridad que lo asustan? Que siente que algo se le monta aquí en el pecho y no puede ni respirar. Y siente miedo y siente angustia y siente muchas cosas. Esos son los momentos que Satanás hace y viene a robar la paz. Dice Juan 10: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Son esos momentos donde Él aprovecha para quitarnos de la delicia de la palabra del Señor
y colocar eso que Él es para nuestras vidas. Algo que nos asusta, algo que nos mueve, porque es algo que se sale de lo natural. Es algo que realmente, a lo que realmente debiésemos temer. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, hablando de la ley. ¿Y esto para qué? Esto para explicar que no es la ley abolida, sino que el mismo Cristo vino para dar cumplimiento a la ley. Vamos a leerlo en esta versión, luego les leeré en otra versión llamada Código Real, que es una versión que realmente, si ustedes quieren adquirirla, les digo, sería una de las primeras versiones que yo les aconsejaría, porque fue pasada o fue traducida del hebreo, griego y arameo directamente al español, traducida por un rabino judío que habla español. Entonces es una bendición que la tengamos. Listo, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley fue nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? Es la nana, la que nos cuidaba. Eso significa el ayo. O sea que aquí dice de manera que la ley fue la que nos estaba cuidando, ¿cierto? En el Antiguo Testamento o en el pueblo judío se usa más bien que los esclavos o las personas que estaban llamadas para servir en las casas, unos de esos esclavos estaban especializados en coger a los niños pequeños y llevarlos hacia el templo o la escuela y volverlos a llevar a casa. Ese era el trabajo de ellos. Y durante el camino mismo ellos les iban enseñando la ley de Dios. ¿Qué les enseñaban o a qué iban a la escuela el pueblo judío? No a aprender las artes que nosotros estamos acostumbrados. No se daba matemáticas, español, ciencias, artes y educación física y todas estas cosas. No. Ellos iban a la escuela a aprender la ley. Los judíos no aprendían las artes de esa manera. Cuando llegaron las artes e invadieron el pueblo judío, cuando ellos estuvieron bajo el imperio griego. El imperio griego, romano, después el romano. El imperio griego trajo y unió muchísimas cosas y no se fue contra el pueblo judío, porque eso fue lo que hicieron los imperios de antes. El imperio griego y su capitán, Alejandro el Magno, ¿cierto? Un pensador bastante inteligente para usar de artimañas, dijo: yo no me voy a ir contra el pueblo judío porque ellos no van a aceptar otro Dios, porque ellos no me van a servir porque yo quiera. No, ya lo he visto en los otros imperios. Voy a colonizarlos de esta forma. Voy a mirar sus costumbres, voy a mirar todo lo que ellos hacen y voy a empezar a meter religiosidad y costumbres paganas dentro de ese pueblo. Luego, ¿qué hace? Entonces dice: bueno, vamos a llevar la universidad, porque de hecho la palabra universidad viene del griego. Vamos a llevar la universidad al pueblo judío, para que el pueblo judío aprenda. Pero ¿cómo aprendía o cómo era la universidad de los griegos? En el pueblo judío, en la ciudad de Jerusalén, fue hallada una de las universidades más grandes de los griegos allí, y eso contaminó a muchos del pueblo de Israel. Resulta que los que iban a la universidad a aprender debían ir desnudos. Y allí en la universidad aprendían artes, ciencias, matemáticas y todas las, digamos, todo lo que se enseña hoy en una universidad, todas las disciplinas de entendimiento, no sé cómo llamarlo más, y áreas del conocimiento, muy bien. Pero esta era la característica, que allí dentro
de la universidad, había una perversión social terrible. Por eso recuerdan la estatua que está de un pensador, que está como, no sé cómo está, como es que así, no sé cómo está, como sentado. ¿Recuerdan que está desnudo? Porque en las universidades se iba desnudo. Entonces allí tenían toda clase de homosexualidad y sexualidad con todo lo que usted quiera añadirle y ponerle, y bueno, no dejemos volar el pensamiento. Esa es la forma. Y muchos de ellos fueron atrapados por eso. Pero al principio el Señor no quiso de la escuela eso. ¿Por qué? Porque eso venía directo en el conocimiento. Dice Génesis que el padre de todos los instrumentos fue Jubal-Caín, un descendiente de Caín. Él tuvo la habilidad de hacer los instrumentos, de empezar a cantar, de empezar a hacer música. Y así fue, todas las artes venían innatas dentro del hombre. Pero el hombre pervirtió muchísimas cosas. Eso es. Entonces el pueblo judío fue contaminado de todas esas cosas y ya no sabían cuál era el verdadero Dios. Por eso el Señor Jesús viene cuando justo el imperio romano está sobre el pueblo judío. Porque ya el pueblo había cambiado al Dios verdadero por muchos otros dioses. Ya había permitido que las leyes, que las cosas que realmente no se enseñaban o no se deberían enseñar, estuviesen dentro de ellos. ¿Qué enseñaba? Si la pregunta suya es, bueno, ¿y entonces qué enseñaban en la escuela? Enseñaban la ley de Dios. Y la ley de Dios se componía de cosas tan importantes como, primero, enseñarle al pueblo la santidad de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Yahweh? Hashem, el Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno. Segundo, la pecaminosidad del hombre. Iban a aprender que Dios era santo, pero nosotros como seres humanos somos corruptos y malos por naturaleza. Hijos de las tinieblas por naturaleza. Entonces, como somos así, entonces la tercera cosa que se enseñaba era la necesidad de la expiación, del perdón, de la limpieza, de que viniera alguien a limpiarnos, que ellos esperaban a un Mesías, un rey prometido que vendría a abolir el pecado y en lugar del pecado a dar salvación y libertad a las almas. Eso era lo que ellos estaban aprendiendo. Esa era la ley de Jehová. Muy bien. Dice que para entrar en la tierra nueva, la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y tal vez ustedes dicen, no, pero eso fue dado al pueblo judío, porque ellos ya entraron a la tierra prometida que se llamaba ¿cómo? Canaán, ¿cierto? La tierra que fluía leche y miel. Pero hoy para nosotros no está hablando de que vayamos a buscar una tierra física, sino que Canaán representa la tierra espiritual nuestra, donde realmente moraremos por la eternidad en la presencia de Cristo. Dice que era tierra en la cual fluía leche y miel, el alimento perfecto, deseable de toda persona. ¿Cómo se alimentan los niños cuando nacen? Con leche, con leche. ¿Cómo viene el dulce realmente sin ningún contaminante, como lo conocemos ahora, ¿cierto? De la miel. La miel. Si hay esos dos ingredientes, la leche y la miel, realmente se garantiza la vida de un ser humano. Ustedes saben, por ejemplo, si se acabaran las abejas que se están acabando, si se acabaran las abejas a nivel mundial, tendríamos solo 7 años de vida. Porque las abejas son las que polinizan los árboles y producen que el árbol dé fruto. Leche y miel.
Por eso habla. Hay que mirar de qué o por qué dice la palabra eso. Entonces, habla de esa nueva tierra espiritual, de esa tierra donde nosotros moraremos con Él. Él será nuestro alimento diario. Apocalipsis dice que allí no tendremos necesidad de sol que nos alumbre, porque Él mismo será nuestra luz. ¿Por qué? Porque allí no habrá oscuridad. En la oscuridad es donde se hacen cosas malas. En la oscuridad es donde los ladrones salen a asaltar. En la oscuridad es donde se planean cosas terribles. Pero allí no habrá oscuridad. Gálatas, Santiago dice que en Él no hay sombra, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es decir, que en Él no hay nada escondido. Tú podrás verle tal como Él es. Eso es. Gálatas decía, así que la ley, voy a leérselo en el Código Real, dice, así que la ley ha sido nuestro velador legal para indicarnos quién es el Mashiach. Mashiach significa el ungido y se refiere a Cristo. Para indicarnos quién es el Mashiach, a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. A fin de alcanzar la bendición, o sea que la bendición está para todo el mundo. La bendición no está para todo el mundo. El Señor quiere bendecirnos, pero nosotros debemos alcanzar su bendición. Y para alcanzar su bendición debemos hacer sus mandamientos, caminar en sus decretos. Muy bien. Dice versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿a quiénes se les dio el mandamiento de guardar los mandamientos, decretos y leyes del Señor? A mí, a mis hijos y a mis nietos. Me hace pensar en uno de los dichos que dice mi suegro, que dice, yo conoceré que mis hijos son cristianos cuando mis nietos sean cristianos. Y es verdad. Así de que esto nos dice a cada uno de nosotros. Hay personas que tienen el pensamiento de que cuando los niños son pequeños, 1 o 2 años, bebés, de brazos inclusive, no debemos traerlos al templo, porque ellos interrumpen el servicio. Y es mentira. El bebé, tú tienes el mandamiento de Dios de enseñarle su ley desde que está en el vientre. ¿Qué debes hacer, mamá? Léele la palabra del Señor a tu hijo todos los días mientras él está en el vientre. Y cuando salga, él amará esa palabra. Y mientras él se hace grande de pequeño, hasta la edad de 7, 8 años, léesela. Habla de la palabra, enséñale y él será instruido en ella. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22, 6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero muchas veces creemos que como están tan pequeños no entienden. Mentira, ellos sí entienden. Y entienden desde el vientre. Cuando yo tenía una de mis hijas, ella tenía la costumbre de hacerse debajo de las costillas, hacia este lado, y no me dejaba respirar. Y le dije al médico, ¿y qué hago? Y el médico dijo, fácil, dele palmadas. Le pega palmadas y le dice, me da el favor y se sale de ahí, que no me está dejando respirar. Y yo dije, ¿será que sí? Pero lo hice y es verdad, sí. Hay que darle las palmadas para que ella se salga y se posicione en donde debe estar, en el vientre, no debajo de las costillas. Y ellos lo hacen y son supuestamente bebés que no entienden, ¿cierto? Hace unos días estaba viendo en Face no me gusta verlo, pero me llamó la atención.
casi un feto que estaba ahí. Y yo, ay, ¿qué sería? Y entonces empecé a mirar. Una mamita que dio a luz a los 14 semanas de embarazo. Y de 14 semanas, es decir, de un mes, 14, 2 meses, el bebé se crió. 3 meses. 3 meses y medio. 2 meses y medio. Bueno, cada mes tiene 4 semanas. 4 y 4, 8 y 4, 12. Bueno, a los 3 y medio. Mientras muchas personas abortan, mientras muchas mujeres deciden acabar con la vida de sus hijos porque cometieron un error o porque las violaron o por cualquier situación, deciden acabar con la vida de un bebé de esa, en otra parte otra mujer estaba ayudando a impulsar la vida de su bebé. Hoy tiene como 2, 3 años y la bebé está muy bien. Se acabó de desarrollar por fuera. Entonces, ¿cómo decimos que no tienen pensamiento, que no entienden? Si la misma palabra del Señor me está diciendo desde que es bebé, desde que es pequeño, instruyámoslo, digámosle, hablemosle de la palabra de Dios. Porque cuando ya son grandes, edad más o menos 11, 12, 13 años, 15 años, se te van a salir de las manos. Y lastimosamente, aunque tú quieras ejercer autoridad con el juguete, ya es tarde. Si no hiciste lo que debiste hacer antes de los 7, 8 años, lo vas a lamentar. Eso es verdad. Entonces, si queremos que nuestros hijos amen a Dios, debemos entonces darle la palabra del Señor. Hace unos días hablaba con una de mis hijas y ella me decía, mami, ¿por qué tú no puedes ser una mamá normal? Y simplemente darme consejos como una mamá normal. Y yo le decía, mami, es que yo no soy una mamá normal. Y solo tuve en ese momento para decirle eso, pero después lo pensé y lo analicé y dije, claro, yo soy una mamá, pero mi ciudadanía no es terrenal, mi ciudadanía es de los cielos. ¿Qué debe haber en mi boca? Siempre la palabra de Dios. Hijos, cuando sus padres les hablen el consejo de la palabra de Dios, no piensen que es para molestarlos, para fastidiarlos, para dañarles el rato o para muchas de esas cosas. Es porque nosotros hemos sido cambiados y renovados. Y en ese cambio y en esa renovación, nosotros debemos arrastrar a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. Eso es lo que el Señor estipuló. Les amamos profundamente. Si no les amáramos a ustedes como nuestros hijos, jamás les mostraríamos el camino de la palabra de Dios. Porque fuésemos entonces egoístas, nosotros salvos y ustedes se perderían. Pero por causa de que lo único que ustedes van a encontrar en el mundo es dolor, es angustia, es fastidio hasta de la vida. Por causa de eso es que nosotros les decimos realmente la ley de Dios. Por eso nosotros dice, eso no, el Señor no está de acuerdo. Camine para el servicio, escuche la palabra, venga, lea, venga, haga. Es realmente porque los amamos. Y porque los amo a ustedes, hijos míos espirituales, todos ustedes, aunque algunos sean mayores. Porque les amamos a ustedes, mi esposo y yo, realmente nos preocupamos por decirles la verdad. Dice Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis, dice el Señor Jesucristo, a los que estaban hablándole a él, herodianos, saduceos, fariseos, que querían tentarle a toda hora. No penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para acabarla. La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire cómo dice aquí en esta palabra, es un poco más
más clara. Dice, ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. La Torá es la ley. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. El Señor Jesucristo vino para hacer la ley nuestra, a cumplirla. Nos vino a mostrarla, el camino correcto. Es Él en quien se cumple toda la ley. Por eso Él fue un hombre perfecto, íntegro delante del Señor. Por eso Él no tuvo pecado, porque Él vivió conforme a la ley de Dios, porque Él se estableció su vida conforme a la palabra del Señor, a la Torá, a lo que Él conocía, porque su madre le había enseñado la palabra. Él vino con un propósito firme de ser siempre y de mantenerse limpio delante de Dios para ser presentado como ofrenda por nosotros. Y lo hizo, lo logró, fue presentado como ofrenda, y dice la palabra, el apóstol Pablo, que fue presentado como primicia. Y que aún es el primero, Él el primero que resucitó. Entonces también es las primicias de los resucitados. Él es la primicia. Él fue la ofrenda para nosotros. Él fue lo mejor que Dios tuvo para darnos. Él fue lo mejor que Dios tuvo para entregarnos a cada uno de nosotros. Él ya lo ofrendó. El Padre mismo sacó de su tesoro especial a su Hijo y Él lo entregó a cada uno de nosotros para ser muerto por nuestros pecados, primicia de todos nosotros. Él fue limpio, Él fue la primicia. Él ya lo hizo, el Padre nos entregó su ofrenda también a cada uno de nosotros. Entonces, si leemos hasta aquí, diríamos, bueno, ya tenemos la enseñanza de la ley, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la esencia de la ley. ¿Quién es entonces la ley? Cristo. ¿Qué es la ley? El conocimiento de que Dios es santo. ¿De qué más? De que somos pecadores y de que necesitamos expiación, perdón de pecados. Eso es la ley. El que comprenda la ley entonces será salvo delante del Señor. Muy bien. Versículo 2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que temas. ¿Saben qué es temor? El temor es la confianza reverencial que incluye aborrecer el mal. Cuando tú temes a Dios, confías en Él, pero esa confianza te hace también reverente ante su presencia. Y cuando tú confías en Él reverentemente, entiendes que tú no puedes llegar como tú quieras delante del Señor. Recuerdan, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿cierto? De los cuales nos habla la palabra. Esos 2 hijos presentaron un día una ofrenda al Señor. La ofrenda de los 2 fue buena. La palabra no estipula que Caín dio malos frutos de la tierra, no. Ellos llevaron ofrenda buena delante de Dios y juntos se presentaron, pero solo uno de ellos presentó la ofrenda conforme al Señor. Abel. Y a Caín, cuando Caín vio que el Señor no se agradó tanto de su ofrenda como de la de Abel, ¿qué hizo? Dice que se enojó y se entristeció en su corazón. Y el Señor le llama y le dice, Caín, ¿por qué estás triste? Y él reflexiona y no dice nada. Ahí no dice que Caín le haya respondido a Dios. Pero sí el Señor le da una respuesta y le dice, el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué con respecto a la ofrenda? Porque no era la forma en que debía acercarse a Dios. Caín quiso acercarse a Dios de la forma que él quiso.
Él dijo, ay, yo voy a traerle y voy a ir y me presento como quiero. No. Y llevo de mis frutos lo mejor para decirle, mire Señor, le llevo muchos frutos porque yo he hecho, porque yo he trabajado, porque yo me lo he ganado, porque con el sudor de mi frente lo he hecho. Pues no, así no es. Porque ¿saben qué es la ofrenda? El reconocimiento de que el Yahweh, Jehová Dios Todopoderoso, es aquel que provee todo para cada uno de nosotros. Tú no serías capaz de levantarte ni siquiera para ir a trabajar si Él no te diera las fuerzas. ¿Cómo haríamos nosotros si no nos diera día y noche? No somos nosotros que de nuestra mano lo hacemos. Es Él que hace que la tierra produzca fruto. Es Él que hace que ¿cómo es la mínima parte que le pagan a uno? El salario mínimo, que es que el salario mínimo le alcance a una persona. Es Él el que lo hace. Es Él el que bendice tu alacena. Es Él el que hace que si tú tienes una huepanela con pan y te la comas, estés saciado y estés bien, como si tuvieras una vianda muy, muy cara. Es Él el que lo hace. Es Él el que sostiene tu cuerpo y el mío. Es Él, solo su provisión. Versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis cuando Jehová, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye pues, Israel. Hoy, oye, Iglesia Vida. Hoy te digo, oye, y pon tu nombre. Como tú te llamas, Rosa, oye. Oye, Julián. Oye. Oye, Andrés. Oye. 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 Cumple los mandamientos para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Cumple los mandamientos. No hay otro camino. No hay otro camino. No esperes bendición y prosperidad de Dios en tu vida si tú no cumples los mandamientos. Ese es el único camino. Versículo 4 y versículo 5 terminamos este pasaje con esos dos versículos llamados el Shema de Israel. Shema significa aceptar. Es la aceptación de la ley de Dios frente del pueblo hacia Dios. ¿Recuerdan? La ley fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Y habían truenos, tantos que el pueblo estaba asustado. Y le dijeron a Moisés, ay no Moisés, vaya usted hable con Dios. Y nosotros nos quedamos aquí esperando a ver qué le dice Dios a usted, porque a nosotros nos da miedo la presencia de Dios. Y Moisés fue y les dijo, mire, esta es la ley. Y los reunió a todos alrededor del monte donde estuvieron más o menos un año, ¿sí? Y los reunió a todos y les dijo, el Señor Jehová será nuestro Dios, nuestro sustentador, nuestro proveedor, aquel que nos cuida, aquel que nos guarda, aquel que nos ayuda, aquel que nos sostiene. Pero si nosotros aceptamos cumplir la ley de Dios, ¿y qué dijo el pueblo? Sí lo haremos. Sí lo haremos. Y desde ese entonces esta Shema se ora o se recita todos los días. Los judíos la recitan al amanecer y al acostarse, cuando se levantan y cuando se acuestan. La recitan cuando reciben cosas buenas, cuando hay problemas y también cuando van o están a punto de morirse. ¿Para qué? Para recordar cuál fue el mandamiento de Dios. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Hashem Elokeinu significa Jehová nuestro Dios. Hashem Elokeinu. Dice Jehová uno es.
es un Dios universal, pero que además establece una relación personal con cada uno de nosotros. Un Dios que si nosotros le buscásemos, cada uno de nosotros puede tener comunicación con Él. Es un Dios que es único, que es indivisible, no se puede dividir. Por eso al pueblo de Israel no le podemos hablar de la Trinidad de Dios. Es un concepto que nosotros como occidentales podemos entender, pero ellos no. Porque hablando de la Trinidad de Dios se habla de 3. Pero por eso ellos dicen, no, ustedes no me hablan de la Trinidad porque la Shema dice, oye Israel, Jehová uno es. Pero ¿por qué hablamos nosotros de la Trinidad? Porque es de la forma en que Dios se dio a conocer al hombre a través de la palabra para nosotros poderlo comprender. Eso es, simplemente por eso nosotros hablamos de Trinidad, ellos no lo aceptan. ¿Listo? Muy bien. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento que le fue dado al pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón, palabra hebrea lev. Lev significan los pensamientos, la razón y la lógica. Amarás al Señor con todos tus pensamientos, amarás al Señor con todo tu razonamiento y amarás al Señor con toda tu lógica. Para los judíos el corazón no simboliza los sentimientos. Eso es para nosotros cultura occidental. Para ellos el corazón, y siempre que usted lea en la Biblia el corazón, habla de los pensamientos, de la lógica y del razonamiento. Cuando ellos hablan de amor, de los sentimientos, ellos hablan de las entrañas. Por eso se dice te amo entrañablemente. Por eso delante de Dios, lo primero que se ofrecía delante del altar eran las entrañas, las vísceras. Porque ese olor era olor grato de amor delante de Dios. Eso era. Muy bien. Dice, me amarás de corazón, pero también dice con toda tu alma. Alma, palabra hebrea, nefesh. Nefesh, el alma está compuesta por Neshiná, está compuesta por el Ruach. Ruach es el espíritu de Dios. Nefesh, Neshiná, el aliento. ¿Recuerdan allí cómo fue hecho el hombre? Dice que fue formado del polvo de la tierra. ¿Pero qué hizo Dios? Sopló en su vida aliento de vida. Y ahí fue Adán, un alma viviente. Eso dice la palabra. Entonces comprende esas 3 cosas. ¿Sí? Pero ahora vamos a la nefesh. La nefesh es lo que tú eres. ¿Cómo eres tú? Yo personalmente soy alegre, soy impulsiva, soy explosiva, soy muy eufórica, lo soy, ¿sí? Pero mi carácter, parte de mi carácter también frente a las demás personas, y si yo no les estuviera hablando de la palabra de Dios, estaría aquí, mejor yo no les hablaría. Temo hablar en público, aunque ustedes no lo crean. Pero ese es mi carácter, eso es lo que me hace única e irrepetible. Aunque haya otro estuche exactamente igual al mío, ¿sí? Ninguna otra persona será como yo, porque cada uno de nosotros tenemos un alma distinta. Todos nosotros somos diferentes, por eso Dios nos ama a todos, por eso nos conoce por nombre, por eso todos somos distintos y delante de Dios somos una ofrenda agradable y grata, porque no es lo mismo siempre, porque todos somos distintos. Cuando oramos, cuando levantamos nuestras manos, cuando danzamos, cuando venimos delante de la presencia de Dios, Él analiza todas esas cosas y ama su creación. Porque Él está implícito dentro de nosotros.
fue su aliento de vida, eso es. Pero además de eso dice, y con todas tus fuerzas. Fuerzas viene de la palabra meodejá, hebrea. Y cuando yo leí por primera vez, y muchos años, hasta ahora que me he estado yendo más hacia la cultura hebrea y realmente empezando a investigar qué es lo que quiere decir la palabra para nosotros, meodejá dice fuerza, pero es la fuerza de toda tu economía, es la fuerza económica. Es tu riqueza. Así de que el Señor te manda a adorarle con todas tus riquezas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dador de ellas. Porque Él es tu proveedor. Porque Él es quien te da la fuerza para alcanzar la gracia y bendición de Él. Entonces la fuerza económica, tal vez al principio yo decía, no, y con todas tus fuerzas, ¿será que hay que hacer fuerza para entrar delante de la presencia de Dios? No, no hay que hacer fuerza. No hay que empezar como no sé, como hacer una de invocación y sí, de pujar ahí y entrar. No, eso no es. Es la fuerza económica de nuestras vidas. Es lo que nosotros poseemos, nuestras posesiones, lo que llega a nuestras manos. Esa es la verdad. Ahora, ya sabiendo esto, entonces podemos cerrar esta parte de la esencia de la ley y de la bendición, resumiendo que la esencia de la ley es Cristo conociendo la ley. Y la esencia de la bendición entonces es el cumplimiento de la ley. Así es. La esencia de la bendición es el cumplimiento de la ley. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Vamos a mirar qué es bendición. ¿A qué le llamamos nosotros bendición? ¿Y a qué le llama Dios bendición? Porque puede hacer que nosotros tengamos un concepto distinto. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, pero ¿qué es bendición entonces? ¿Por qué no trae tristeza? ¿Por qué es lo que enriquece mi vida? ¿En qué me da enriquecimiento? Vamos a ir a qué es bendición. Bendición viene de la palabra, o es palabra baraj, de la raíz berej. Braja, perdón. Baraj es otra cosa. Voy a hablarles de baraj después. Braja, que viene de la raíz berej, que significa rodilla. Entonces, la bendición está asociada con las rodillas. La bendición delante de Dios es el estado de postración delante de alguien superior para recibir adopción. Entonces, cuando decimos, vamos a entrar en la bendición de Dios, podríamos decir, ¿vamos a qué? Eso no es simplemente decirlo, eso es hacerlo. Braja, de rodillas. Cuando yo estoy de rodillas delante de alguien, ¿qué le estoy diciendo? Yo me estoy poniendo como inferior y quien está de pie delante mío es mi superior. Pero no solo se queda ahí, sino que delante de Dios, Él me está diciendo que cuando yo asumo esta postura delante de Él, Él se pone delante de mí para recibirme como hijo suyo. Me adopta como su hijo. Él hizo al pueblo de Israel y escogió al pueblo de Israel para ser su hijo. Por tanto, todos los gentiles, los goyim, nosotros, todas las demás naciones eran excluidas de llamarse hijos de Dios.
Pero por causa de que ellos le negaron, de que a ellos vino y ellos se confundieron y no le recibieron, entonces nos fue dado a nosotros, los gentiles, las demás naciones, aquellos que no podíamos entrar, nos fue dado el privilegio de entrar delante de la presencia de Dios. Es la forma en como nosotros somos llamados sus hijos. Él toma entonces una adopción con nosotros, nos adopta como sus hijos. Y al entrar en el estado de hijo, tú puedes entonces disfrutar de toda la herencia de tu padre. Ahora, para explicar eso, voy a traerles a colación la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 11, creo que es, 15, versículos 11 al 24. Pródigo. La parábola del hijo pródigo empieza de la siguiente manera. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor se quedó con él trabajando, pero el menor un día cualquiera vino y le dijo a su padre: Padre, dame la herencia mía, lo que me pertenece, dámelo. Y el papá le dijo: pero ¿cómo así, hijo? ¿Cómo así? Y él dice: no, yo lo quiero para mí, dámelo. Y él cogió la herencia y se fue. Lucas 15, 11 al 24. Dice que se fue. Y cuando se fue, derrochó y malgastó y dejó todo lo que tenía, con cantinas, con mujeres, con trago, con de todo lo que ustedes se puedan imaginar. De hecho, que pródigo significa malgastador y derrochador. Y se fue y derrochó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y cuando ya no tenía amigos, y ya no tenía plata, y ya no tenía dónde quedarse, entonces empieza a pensar. Y ocurren algunos pasos en él. Primero, cuando recibió la herencia, se apartó de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como hijos, muchas veces, cuando el Señor nos da todo, de un solo tacazo, ¿qué hacemos? Malgastamos, derrochamos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que cuesta, lo que nos ha dado. Es por eso que a nuestros hijos tampoco se les debe dar todo. Hay que enseñarlos a que ellos aprendan el valor de las cosas. Eso es. Listo. Se fue y malgastó todo. Segundo, empezó a reflexionar cuando ya lo había perdido todo. Y reflexiona y dice: ¡ay! No, pero yo aquí cuidando cerdos, animales inmundos. Y yo veo que mi padre consiente a todos los que trabajan en su casa. Todos sus esclavos tienen buen pan para comer, tienen una casa donde vivir, tienen vestido para vestirse, y yo aquí perezco de hambre y de frío. Y empezó a reflexionar. Y ese reflexionar se llama teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es simplemente reflexionar y pensar: oiga, sí, yo la embarré, no debía hacer eso, la próxima no la hago. No. Teshuvá significa que yo estoy en el camino de pecado, lo que estaba haciendo ese hombre, y me devuelvo al camino de mi bendición, a este lugar. El arrepentimiento significa que tú sales de un estado y tomas otro. No hay arrepentimiento sino remordimiento cuando tú no cambias tu forma de pensar y de hacer. El arrepentimiento incluye dolor. Va a venir en ese tiempo
en el que tú te estás devolviendo a hacer lo correcto, van a venir ahí sí negocios malos, van a venir cosas que te llevan allá, van a venir propuestas indecentes o como las quieras llamar, van a venir platas que no son realmente legales o buenas. Dime. Bien habidas, muy bien. Y van a venir y te van a afectar. Van a estar ahí encima tuyo. Va a llegar la escasez, va a llegar el dolor. Y entonces es en ese momento en donde tú estás empezando a titubear. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me vuelvo o me vuelvo allá? ¿Y será que sí? Dice de allí de aquel hombre, o se piensa, o el pueblo de Israel enseña que fue un camino tortuoso para empezar otra vez a emprender el camino verdadero. Así de que cuando tú entras a un estado de pecado, cuando tú quieres cambiar de mentalidad, cuando tú empiezas a caminar en el camino correcto, van a venir cosas delante de ti que te quieren hacer caer. Cosas que te van a frustrar, van a venir cosas que te van a atacar, van a venir cosas que te van a llevar a un pensamiento distinto, pero ahí está, en donde tú debes mantenerte firme, una determinación genuina dentro de ti. O eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas, no hay más. Esa es la verdad. Y luego, tercero, entonces dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y qué significaba pecar contra el cielo? Pecar contra el cielo y contra ti, sí, pecar contra la ley. Había pecado contra la ley. ¿Cuál? El Señor su padre le había enseñado que para honrar al Señor con sus bienes, porque estamos hablando de dinero, lo primero que él pidió fue la herencia, dinero, ¿cierto? Para honrar con sus bienes al Señor, entonces debería dar diezmos, ofrendas y primicias. Era lo que había sido estipulado para honrar a Jehová con los bienes. ¿Y él honró a Jehová? ¿Apartó los diezmos? No, los diezmos se los dejó al cantinero. Las ofrendas se las dio a las mujeres. Y las primicias, quién sabe en dónde. Y allá quedaron. Entonces se arrepiente, entra y otra vez piensa en la ordenanza de la ley y dice, no solamente he pecado contra ti, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué contra el Padre? Porque no quiso obedecer las obras y cumplir los mandamientos que su Padre le había enseñado. Ahora, hay dos formas de obedecer que nos muestra esta parábola. Dos formas de obedecer. La primera, como hijo. El hijo es el que tiene toda la herencia a sus pies. Puede hacer con la herencia lo que quiera. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, porque atiende a la voz de sus padres. Eso es. Y la segunda, como esclavo, como este hombre. El pródigo. Fue la segunda forma de obedecer. Entonces ya fue y le dijo a su padre, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, entra ya no a ser como hijo, sino entra a obedecer como un esclavo. Es diferente, porque el esclavo no heredará la heredad de su padre. Quien hereda legítimamente la heredad del padre es el hijo. Eso es. Ahí es donde nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a obedecer delante de Dios? Para eso voy a hablarles de las primicias únicamente. Deuteronomio 16, 17. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón
tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la segunda fiesta del pueblo de Israel. La primera es Pascua, y al siguiente día de la Pascua es los ácimos, o sea, los panes sin levadura. Entonces, al siguiente día era que se ofrecía o se llevaba esta ofrenda. ¿Listo? La Pascua, el Pesaj o los panes sin levadura es el Matzot, los ácimos. Y en la fiesta solemne de las semanas, la fiesta solemne de las semanas es el Pentecostés, se contaba 50 días y luego era la fiesta del Pentecostés, ¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo murió en la Pascua, la fiesta de la Pascua, y luego 50 días más tarde ocurrió el Pentecostés, y en el Pentecostés fue que vino el Espíritu Santo sobre todo el pueblo, ¿cierto? La fiesta del Pentecostés, que se llama también Shavuot. Y en la semana solemne de los tabernáculos es la fiesta de Sukkot, es la última de las 7 fiestas estipuladas por el Señor. Dice tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos, ¿cómo? Vacías. En esas 3 fiestas debía llevarse las primicias. ¿Qué eran las primicias? ¿A qué se refieren las primicias? La primicia se refiere a lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. La primicia viene, o primogénito, significa bejor. Y bejor significa mejor. Eso es. La primicia viene de la palabra bikur. Bikurim son lo que yo doy, las primicias mías delante del Señor. ¿A qué se referían las primicias o cómo era la ofrenda? Lo que el Señor pusiera en el corazón de cada persona conforme a lo que había sido bendecido. Si consideraba que había sido bendecido poco, poco traía. Si consideraba que había sido bendecido mucho, mucho traía delante de Dios. No había un monto especial, no es como el diezmo. No, era simplemente de lo del corazón de cada persona. Muy bien. Dice, ninguno se presentará delante de ti o delante de Jehová con las manos vacías. Versículo 7. Y cada uno con la ofrenda de su mano. Ofrenda. Esa palabra ofrenda viene del hebreo mataná. Mataná. Y mataná significa lo mejor. Y simboliza la maravillosa provisión de Dios en nuestras vidas. O sea, ¿qué eran las primicias? La primicia era reconocimiento de que Dios es el sustentador y el dador de todas las bendiciones y maravillas sobre nuestras vidas. Eso significa la primicia. Eso es. Muy bien. Dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahí está. Conforme a lo que nosotros considerásemos que era la bendición de Dios. Mataná viene de la palabra matán. Y matán significa la disposición de honrar con lo mejor. Es la disposición de honrar con lo mejor. Es decir, que la ofrenda, la primicia y el diezmo incluyen nuestra alma. Incluye tu disposición, tu corazón, lo que hay dentro de ti. La palabra dice, no des si das por necesidad o das con tristeza. Si tú empiezas, no, es que tengo aquí 50 pesos, pero de esos 50 pesos no tengo para el almuerzo, no tengo para el arriendo, no, mejor no des. Porque Él no te dice que des con tristeza, ni tampoco por necesidad, que es lo que nos enseñan ahora. ¿Cuánto debe? Usted me pregunta a mí, como unos 325 millones. ¿Cuánto debe? Entonces, si me preguntaran a mí, 325 millones. Pacte el 1% de esos 325 millones. ¿Cuánto es el 1%?
3,250,000 pesos. Venga y los pacta y los da para el templo porque el Dios Todopoderoso le va a dar ese dinero. Mentira, lo robaron. Dijo mi esposo alguna vez cuando estábamos novios, me dijo, yo la voy a tumbar y usted sin tocarla. Y yo dije, pero ¿cómo me va a tumbar sin tocarla? Y dijo, sí, yo la voy a tumbar sin tocar. Recordé eso ahorita. Hijo, vea, le apuesto tanto, démelo, pero démelo si verá. Y yo cogí y se los di. Y ya la tumbé. Y yo, ay, tan bobo. Claro, me tumbó sin tocarme. Él solamente recibió el billete, no más. Y ya me había tumbado. Y eso es lo que pasa. Muchos nos tumban sin tocarnos. Es la verdad. Eso es una mentira. El Señor a Él no se le da por necesidad. Si tú tienes una necesidad, la ofrenda no se da por lo que tú necesitas. Se da por lo que el Señor ya te dio. La ofrenda es el reconocimiento de la bendición de Dios en tu vida. Jamás pactes. Otra mentira, la siembra. Venga y siembre. Siembre 1,000,000, porque el Señor le dará 3, le dará 10 veces ese 1,000,000. Mentira, un usurpamiento. Eso te está enseñando a ser interesado, ambicioso, codicioso. Y el 10º mandamiento del Señor dice, no codiciarás. ¿Tú quieres tener 10 millones lícitos delante de la presencia de Dios? Trabaja. Trabaja. Trabaja y los tendrás. El Señor te ha dado la habilidad para ser cabeza y no cola. Y cuando te está diciendo a ti que te hará cabeza, es que Él te dará un pensamiento más que los que están a tu alrededor. Que Él te dará las fuerzas y te dará vigor para que tú hagas mejor las cosas. Que tu trabajo sea mejor que el que está alrededor. Que las cosas que tú ofrezcas para los demás sean de mejor calidad que las que ofrecen todos los demás. Eso es ser cabeza. Ser cabeza le fue dado al pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, el pueblo de Israel es un peladero, como decimos nosotros. Un desierto. Peladero se le dice a la tierra desierta, ¿cierto? Por si acaso ustedes le dicen peladero a otra cosa. ¿Sí? Entonces, peladero se le dice al desierto. Pero si tú me preguntas, Israel se ha convertido en uno de los exportadores más grandes de productos agrícolas. Tomate, naranjas, frutas frescas y todas esas frutas orgánicas. Comida kosher, como lo llaman ellos, comida santa. Porque esos riegos no tienen ninguna contaminación de las aguas, ni los ¿cómo se dice? Ni químicos para que sean grandes y fertilizantes, no tienen nada de eso. Ellos si tú vas allá, ellos tienen las mejores armas letales del mundo. Si tú vas allá, aunque es tan grande como Cundinamarca, yo creo que es tan grande Israel es la potencia en el mundo. Muchos han peleado contra Israel y han querido acabar al pueblo judío, pero el Señor les dio una promesa: ustedes serán cabeza y no cola. Y esa misma promesa nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero hay que tener un cambio de pensamiento y mentalidad. Seremos y estamos puestos para ser cabeza y no cola. Así de que cuando tú vayas a tu trabajo, haz las cosas como deben ser. No es que te contrataron para barrer y como alguien dice, no, yo solo barro porque es que a mí me contrataron. A mí no me dijeron que era mensajería y todo.
estás trabajando. Si te toca mensajero, si te toca ir a lavarle la loza, pues ve. Es trabajo, por eso estás ganando. Pero cuando tú haces las cosas bien, la gente va a ver en ti algo distinto. Cuando tú no eres tramposo, cuando tú hablas la verdad, cuando tú realmente haces las cosas de corazón, cuando tú las haces como si fueras para ti mismo y las ofreces a los demás, de esa misma manera el Señor te va a recompensar. Puede que en la tierra no, puede que los hombres te vean como tonto, y es la verdad. Puede ser que los demás, ay, pero regalado, mire eso, hace hasta lo que no. Eso nos lleva a ser cabeza, porque un jefe que ve a una persona que trabaja de esa manera, le dice, venga para acá. Eso le pasó a mi esposo. Él trabajaba allá en una bodega en el Intra, antes, el Ministerio de Transporte antes era el Intra, y trabajaba en una bodega, y habían varias bodegas, y la bodega de él estaba limpia y estaba bonita y todos los demás, pero ¿qué hace usted como ratón de panadería ya todo lleno de polvo? Limpiando eso, deje que a alguien mandaran. No, a mí me otorgaron esa bodega está bajo mi mando. Listo. Llegó un día el jefe, entró y miró. Y se fue y le dijo al jefe inmediato de mi esposo, ¿de quién es esa bodega que está allá? Jairo Barón. Anotó Jairo Barón. A los pocos días, mi esposo estaba en uno de los puestos de prominencia. Fue el jefe de pases del Intra. ¿Por qué? Por hacer su trabajo bien. Hagamos bien nuestro trabajo, porque el Señor nos va a recompensar. Eso es lo que habla las primicias y la esencia de la bendición. Amén. Gracias.